Ok, a todos una vez más, buenos días. Vamos a dar un repaso general a el empleo de materiales metálicos en materiales de construcción. Estamos viendo acá una imagen, tenemos materiales metálicos en tendidos eléctricos, en láminas que se emplean para un sinfín de uso, que también está hecho de material metálico. Y es que el metal tiene propiedades envidiables. Si los materiales serían personas normales, podrían tener envidia, ¿no? Algunos materiales de los metales, sobre todo por su fortaleza. Alguien decía, los metales podrían ser varones porque son fuertes, ¿no? Que sean las mujeres, podrían ser metales porque son fuertes. Eso no interesa. Ahora lo que interesa es que nosotros entendamos las características de todas las propiedades de los metales, ¿no? Los metales tienen propiedades interesantes. A ver, de manera rápida, entonces, vamos revisando esta imagen, y esta imagen la hemos visto mucho con ustedes, ¿sí? Esta tiene que ver única y exclusivamente con el ensayo de tracción. Esta es la curva esfuerzo, en el eje de las Y es el esfuerzo, y en el eje de las X la deformación. Aquí estamos nosotros viendo cómo un material se deforma, ¿no? Es decir, cuánto se deforma en función a cuánto esfuerzo se le aplica. Habíamos comentado acá de que tenemos zonas interesantes. Esta es la zona de comportamiento elástico. En esta zona, todos los materiales se comportan como elástico, dijimos, ¿no? Y los metales tienen una zona bastante pronunciada. Aquí hacemos énfasis en dos puntos. Uno, el límite de proporcionalidad y el otro, el límite elástico. Recordamos, habíamos comentado de que el límite elástico es ese punto en donde pues podemos exigir al metal hasta que ya deja de comportarse y tener una deformación temporal y pasa a tener una deformación permanente. ¿Qué tiene que ver este límite de elasticidad con el límite de proporcionalidad? Cuando se realizan cálculos para el empleo de materiales, en el tema que estamos tocando ahora, en los materiales metálicos, se tiene que hacer el cálculo por debajo del límite de elasticidad. Entonces hay un límite de proporcionalidad que dice que hasta aquí conviene que se hagan los cálculos, hasta aquí el material se va a comportar como un elástico y va a seguir la ley de Hooke, ¿sí? El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, eso es lo que sigue. Y todos los cálculos tienen que ser en esta zona. Yo excedo este límite de proporcionalidad, puede que la estructura se sobrecargue y ya tenga una deformación permanente, y eso es lo que nosotros no deseamos. No deseamos que la estructura se deforme, porque una vez deformándose, sin mucha dificultad va a llegar a la fractura. Esto es una gráfica, esta gráfica corresponde exclusivamente a los materiales metálicos, sobre todo a los aceros. Ahora veamos el siguiente gráfico. Vamos ahora a ampliar este grafiquito, lo haremos así. Ok, vamos a tratar de tapar por completo esta gráfica para poder observarlo bien, ¿sí? Y ahora vamos a revisar qué pasa si la gráfica que hemos visto hace un momento atrás la comparamos. Ok, vamos a suponer que es la misma gráfica, aunque por la forma de la gráfica se parece un ensayo de compresión, pero no, es un ensayo de tracción, solo que han simplificado el comportamiento, el plástico, ¿no? El plástico que es aquí se va deformando, eso lo han simplificado. Pero, ¿para qué nos sirve esta gráfica? Para comparar el comportamiento de estos cuatro metales: fierro fundido, bronce, aluminio y acero. De inicio la gráfica, ¿qué me muestra? Esto ustedes como futuros ingenieros tienen que saber. ¿Cuál es el material que tiene mejor resistencia, mejor esfuerzo, que va a soportar mayores esfuerzos y se va a deformar menos? Es el acero, ¿no? El acero, los aceros de alta resistencia. El acero en sí, de forma general, tiene mejores esfuerzos y menos deformaciones, ¿no? Ok. ¿Cuál se tendería a seguirle al acero? Sería el aluminio. El aluminio tiene que tener también, no la misma cantidad, ¿no?, de esfuerzo, pero sí va a soportar por lo menos la mitad del esfuerzo que soporta el acero, sí va a soportar,
y tienden a deformarse de igual manera, casi la misma proporción se va a deformar el aluminio, tal vez un poquito más que el acero. El tercero en seguir vendría a ser el fierro fundido, otros llaman fierro colado, ¿no? El fierro fundido. El fierro fundido, ustedes observan, tiene menor resistencia que el acero. Wow, ¿cuál es la diferencia entre fierro y acero? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero adelantando podemos decir que es en el porcentaje de carbón. ¿Mm? Entonces los fierros fundidos tienen menor resistencia que el acero, mucho menor resistencia. Y miren, si el acero se deforma hasta este punto antes de fracturarse, el fierro fundido se deforma a la mitad. Es por eso que cuando, en el caso mío, yo hablo de los fierros fundidos para que sea fácil de entender su comportamiento, siempre mencioné, digo que se comporta como una galleta. El acero se va a deformar, ¿no? Hasta este punto. En cambio, el fierro fundido se deforma a la mitad, tiene a partirse como galleta. Tiene menos resistencia a la tracción, miren, menos resistencia, y la deformación también es casi aproximadamente la mitad según esta gráfica. Es la mitad. Ah, ya. ¿Qué más podemos entender? El tercero, que tiene una resistencia parecida, pero se deforma mucho más que el acero, aluminio y el fierro fundido, es el bronce, ¿no? Se deforma bastante, bastante el bronce. ¿Por qué les muestro esta gráfica? Ustedes como futuros ingenieros tienen que aprender a reconocer las propiedades de los diferentes materiales, ya sean metálicos, cerámicos, etcétera, solamente observando las gráficas. Entonces, esta gráfica, ¿qué me dice? Ah, el acero tiene buena resistencia y tiene una deformación media. Comparada con el bronce tiene menor resistencia, pero se deforma mucho más. Ese tipo de comparaciones ustedes tienen que aprender a hacerlas. Ya la ingeniería tiene como una particularidad el poder revisar o entender el comportamiento de los diferentes materiales estudiando solamente las gráficas. En este caso, las gráficas de los metales. Bien, entonces, como ya entendimos eso, recordamos un poco las características de los materiales metálicos. ¿Conducen muy bien el calor y la electricidad? Sí, en su gran mayoría sí. Otros metales tienen buenas propiedades o mejoradas comparado con otros metales, pero de forma general, ¿todos los metales conducen calor? Sí. ¿Todos los metales conducen electricidad? Sí. Si yo quiero hacer algún tipo de corto circuito en un sistema eléctrico, no siempre tengo que introducir cables de cobre. Puedo poner una barra de acero, igual va a generar el corte por los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos permiten la mayor difusión de electrones, ¿no? El metal, coloco aluminio, igual va a hacer corte. Es por eso que ustedes se van a observar, sean bastante observadores. Ya estamos llegando a la época de Navidad y nuevamente van a aparecer estos productos extensores. Dicen, no, 10 metros, 5 pesitos. Ah, ¿alguno de ustedes ha comprado alguna vez esos cables? Pregunta, ¿los han cortado? ¿Han revisado de qué metales son? Sorpresa, no son cobre, no son latones ni bronce, son aluminio. Y es más, cuando ustedes corten esos cables, se van a fijar, vamos a ver más adelante cables, ¿no? Que incluso la cantidad de hilos de los cables multifilares es reducidísimo. ¿Qué implica esto? Que esos cables no se pueden emplear sino solamente para encender foquitos. Si yo quiero emplear esos cables como conductores eléctricos para mi caldera eléctrica o para, qué sé yo, mi amoladora, mi taladro, podría generar un corte, ¿sí? Mucho cuidado. Como todos los metales conducen el calor y la electricidad, han llegado productos chinos que no son de cobre, no son de bronce, son de aluminio, en algunos casos son acero, que le han puesto una capita y le han hecho un bañito de cobre, pero aún así, no, como es un buen conductor de electricidad, bueno, conduce, ¿no? Pero obviamente su capacidad de conducción es muy reducida del acero comparada con la del cobre. Y bueno, dijimos, ¿todos los materiales conducen el cable de electricidad? Sí. ¿Algunos mejor que otros? Sí, eso se tiene que entenderizar, ¿no? ¿Todos son sólidos en la temperatura?
excepto el mercurio. El mercurio es un metal líquido. Un caso muy particular, es único, pero aún así es el único que tiene ese comportamiento. El mercurio, por ese mismo hecho, es bastante contaminante. Las empresas minero-metalúrgicas que utilizan mercurio están expuestos a altas dosis de concentración de mercurio libre y eso puede generar enfermedades. No es muy complicado eso. Otra característica que mencionamos la anterior clase, cuando yo les decía que había un tesista que decía que una de las debilidades de los metales es el punto de fusión. Les decía, eso es falso, esta persona solita se ha colgado. ¿Por qué? Porque los metales tienen un punto de fusión bastante elevado, es decir, y hacíamos semejanza con la ducha, ¿no? Yo le había preguntado, si mal no recuerdo, era a Liz o a Noemí, no recuerdo, creo que era a Vladimir. Pero vuelvo a consultar, a ver, Yasmín, ¿a qué temperatura crees que alcanza el agua de la ducha cuando uno se baña? Más o menos, Yasmín. A los ¿A los? ¿A cuánto? no, 10, no, 10, no. 10 grados centígrados. Ya. A ver, vamos a ver, le preguntaremos a Neisa Gabriela, ¿a qué temperatura crees que alcanza el agua cuando tú te bañas? Más o menos. A ver, hasta que Neisa esté pensando. Neisa, a ver, ¿a cuánto? 15. ¿Dijiste 15? Ya, más o menos. A ver, Nicolás, ¿a qué temperatura llegará el agua cuando te bañas, Nico? Unos 20 a 30 grados. Ya, en sí la temperatura a la cual ustedes se están bañando, a la temperatura que alcanza el agua cuando se bañan es entre 18 y 20 grados, sí, más o menos. Están relativamente bien. Si hablamos de los metales, para que un metal se funda, el metal de menor punto de fusión, más o menos alcanza los 200 grados. Mira, si tú te duchas a unos 20 grados, 200 grados ya es elevadísimo. Y si hablamos de aceros, el punto de fusión de los aceros está por encima de los 1500 grados centígrados. Es alto. Por eso, cuando una persona dice los metales, sobre todo los aceros, son susceptibles a la temperatura, está muy mal informado. Sí, los metales son susceptibles a la oxidación, eso sí, son muy susceptibles a la oxidación. El acero, sí. El cobre, sí. El aluminio, no. El aluminio no se oxida porque tiene una capa de alúmina que evita que se oxide y eso se aprovecha del aluminio. Entonces, es por eso que nosotros revisamos las propiedades y características de los metales. Habíamos comentado que son maleables y dúctiles. ¿Qué son maleables? Que pueden tomar cualquier forma. Dúctiles, que pueden deformarse en frío. Eso pasa con muchos metales, sobre todo con el acero, ¿sí? Y aquí tenemos un caso muy especial, que es esta imagen es la de un alambre de amarre. Y yo les pregunto a ustedes, y pónganse a pensar, ¿alguno de ustedes alguna vez agarró el alambre de amarre y cortó el alambre solo con sus manos? De seguro que sí. ¿Alguien hizo eso? A ver, diga yo si alguien hizo eso y cuéntenos cómo pasó, qué sintió. Sí, ingeniero. Ah, Cuando cuéntame. lo doblas a todos lados, entonces se empieza a calentar primero y luego se parte. Excelente. Ese calentamiento es justamente porque está alcanzando el punto estamos llegando a este límite. Al doblar, estamos haciendo esfuerzo, se está deformando, estamos pasando de la zona elástica al límite de elasticidad. Hay un momento que se pone duro, ¿no es cierto? Cuando se pone duro, estamos llegando a este límite, el límite máximo, y después, ¡pum!, se fractura. Ah, eso sucede. Eso es ese tipo de
de fractura de estos metales, que son el alambre de amarre, se dice por fatiga, se ha fatigado. Cuando movemos de un lado a otro, el mismo punto se fatiga, vence su zona elástica, su zona plástica y llega a la fractura, ¿no? Entonces, en el caso de los alambres de amarre, eso es posible. ¿Por qué? Porque son aceros que tienen bajo contenido de carbón, ¿sí? ¿Qué más podemos decir, además de que son maleables y dúctiles? Hay, en algunos casos, metales como el oro, plata. El bronce es el que más se emplea en la construcción, pero mencionamos oro y plata ya que hoy en día existen construcciones que son muy interesantes, tal es el caso de Dubái, ¿no? Ahí ya incluso se encuentran enchapados en oro y demás. Esto es al gusto del cliente. Si existe el dinero, es posible hacer este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar de los metales? ¿Sí? Algunos tienen mejores propiedades que otros, pero si hablamos de la forma de unir metales, ahora sí, ¿cuáles son las técnicas que se emplean para unir metales? Vamos a hablar de estas tres técnicas, ¿sí? Vamos a hablar de el soldeo, del empernado y del doblonado, de estas tres técnicas. ¿Cómo puedo yo unir metales mediante técnicas de soldeo o soldadura? ¿Qué son las técnicas de soldeo o soldadura? Bueno, pues son estas, ¿no? Esta técnica nos permite unir metales por una fusión localizada. ¿Qué significa fusión localizada? En un punto específico, por acción de un cortocircuito, que eso se conoce como arco eléctrico, el salto de electrones genera tal temperatura y llegamos a unos 3000 grados. Esto va a provocar que se funda parte del metal de forma localizada y permita la unión con otro metal. Soldeo. Esta es la técnica de soldadura. Y si hablamos de soldadura, ese es un mundo amplio que ustedes también tienen que intentar averiguar, investigar y mejor capacitarse. Existen muchas escuelas acá en nuestro medio que capacitan soldadores, te enseñan a soldar y te capacitan como soldador. G1, G2, G3 tiene que ver con la posición en la cual tú sueldas. ¿Sí? G1 es horizontal, ahí como está plano, ¿no? El G2 ya es horizontal, pero ya lo tengo en el frente, no está en una mesa, está al frente. Entonces hay ascendente, hay ascendente. El G3 es sobre cabeza, G4, etcétera, 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 ¿no? Es todo un mundo la soldadura. Y si yo deseo tomar muy en serio mi carrera en la construcción, también debo estudiar todas las técnicas de soldeo que se emplean en metales. Porque no solamente hablamos de soldadura por arco eléctrico, TIC, MIC, GEMAO, GETAU, también existen soldaduras aluminotérmicas que se emplean para soldar cables, ¿sí? Esto se hace con termitas. Termitas es un componente de carbón, tiene también algo de alúmina, tiene óxido de hierro y eso permite que una fusión localizada y permite fundir cables, ¿no? Unir cables, etcétera. Estamos viendo solamente algunas de las técnicas de soldeo, pero es así como se puede producir la unión de metales, ¿no? Soldeo es una de las técnicas. Ok. Después de soldeo, el empernado. ¿Qué se entiende por empernado? Ahora sí, vamos a ver aquí un pernito. Esto es un empernado. Cuando nosotros tenemos un material, y este se conoce también como una unión mecánica, esto es el perno y esta es la tuerca. Muy mal dicho cuando nos dicen este es el macho, esta es la hembra. Esta es una definición absurda. El nombre correcto, como ustedes tienen que expresarse, perno y tuerca, ¿sí? Perno y tuerca. Este tipo de uniones también se realizan sobre todo para estructuras metálicas desmontables. Puede ser lo mismo para maderas, pero en madera es otro mundo, vamos a verlo más adelante, ¿no? Estas se emplean para estructuras metálicas desmontables. Yo sé que la estructura la voy a desmontar, tengo que desarmar para llevarme al otro lado, voy a emplear esta técnica, ¿sí? Perno, tuerca. Ese se llama el empernado. Muy bien. Y la tercera técnica es el doblonado, otros conocen como remachado. ¿Qué es el doblonado?
El doblonado es el uso de esto. Ok, aquí está. Seguramente ustedes han visto este tipo de estructuras en algunas películas. En la época de los 80, siempre que se veían películas en Hollywood, mostraban el desarrollo de las ciudades mediante el uso de doblones. ¿Qué es el doblón? A ver, vamos esto un poquito más a profundizar. Esto vamos a ampliar también. Este es el doblón. Lo que se hace es lo siguiente. De inicio se tiene unos pequeños remachitos. Estos remaches ya se van introduciendo a unos orificios que están previamente ya dimensionados. Es decir, todo ya está bien dimensionado, está prearmado, y una vez que se van ensamblando, ya tienen todos los orificios, y los orificios se van llenando exclusivamente con estos doblones, ¿no? Con el doblonado. Estos doblones son en caliente, porque el remache tiene que ser permanente. Entonces se introduce el doblón caliente, se cierra, se hace aquí presión por acá, esto se cierra y ya el remache está completo, ¿no? Y como ustedes pueden observar, la cantidad de doblones que se emplea son elevadísimos, ¿verdad? Hay muchos doblones, muchos remaches en las estructuras. Esas son las tres técnicas o las tres formas de unir metales, ¿no? Soldeo, empernado y doblonado. ¿Ok? Bien, una vez que hemos estudiado las características, hemos recordado las características, hemos visto qué es soldabilidad y las formas de unir metales, vamos ahora entonces a revisar algo interesante. Vamos a ver la clasificación. Ojo, mucho cuidado con este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí depende el empleo de los metales. Aquí vamos a mencionar esto, el Lambert-Diamage, y vamos a ver también como ejemplo, tomaremos de acá, esta estructura de acero que ya está, ¿no? Que está unida por doblones. Metales. ¿Cómo se clasifican los metales? En dos grandes grupos. Ferrosos, no ferrosos. Se entiende por ferrosos aquellos que tienen contenidos en hierro, esos son los ferrosos, ¿sí? Y los no ferrosos son aquellos que no tienen hierro. Clarito, ¿no? Ferrosos porque el contenido de hierro es mayor, vamos a decir acá, es mayor al 60%, puede ser mucho más. Este es como un dato interesante. En cambio aquí, no tiene hierro. Bueno, puede que tenga hierro, pero el contenido de hierro, aquí lo vamos a ver acá abajito, lo ponemos acá. El porcentaje de hierro es menor al 2%. ¿Sí? Menor al 2%. Entonces, ferrosos, el hierro está por encima del 60%, aquí es menor al 2%. Eso como un dato clave importante mencionar. Bien. Los ferrosos se clasifican en dos grandes grupos, aceros y fierro fundido. ¿Cuál es la diferencia entre el acero y el fierro fundido? El porcentaje de carbón. Los aceros están entre 0,03% de carbón hasta el 1,68% de carbón aproximadamente. En cambio, el fierro fundido es del 2% hasta el 4%. Ya. ¿Cómo yo puedo ver más o menos de forma visual reconocer un fierro fundido de un acero de forma visual? ¿Cómo puedo yo reconocer? Se debe exclusivamente a sus fracturas. A sus fracturas, sí. A ver, voy a mostrarles acá. Vamos a poner esta imagen. Ahora vamos a ampliar esto. Ampliamos. Si ustedes observan este tubo que es de fierro fundido, ahí vamos a cortar acá, lo cortamos, excelente. Este tubito de fierro fundido, observen esta partecita, parece que se rompió como galletita. Pero si observo y traigo a mi mente una galleta waffle, ¿sí? Una galleta waffle, es relativamente sencillo entender, ya se rompe una galleta waffle
y la galleta waffle se va a partir en dos sin mucho problema, ¿sí? Se parte en dos sin dejar ningún tipo de, de pedacito, es decir, se parte en dos con mucha facilidad. ¿Qué pasa con el fierro o con el acero? El acero, aquí está el acerito, vamos a ver esto, ok, vamos a bajar la dimensión. A diferencia del fierro fundido, el acero, miren, el fierro fundido se parte como galleta, ¿no? Es más, deja estas mosquitas que dejan las galletas. En el acero no, este desprendimiento incluso deja un cuellito, ¿sí? Ah, ¿qué significa? Que si yo quiero diferenciar entre un acero y un fierro fundido, basta que le dé un golpe bastante fuerte, ¿no? Un golpe de mucho impacto, un impacto con alta carga a este cuerpo. Y si este se parte como una galletita, es fierro fundido. Si no se parte, pero se deforma, es acero. Esa es la diferencia. Ah, ok. Entonces, bajo esa mirada, ya sabemos que es un acero y un fierro fundido. ¿Y por qué se comportan así? Se comportan así por el contenido de carbón. El fierro fundido se parte como galleta, en cambio los aceros tienden a deformarse, ¿no? Y para poder destrozar o poder fracturar un acero necesito mucha más energía. Soportan golpes de alto impacto los aceros. Ok. Entonces, los aceros, ¿qué tipos de aceros hay? Hay aceros de medio carbón, perdón, alto carbón, medio carbón y bajo carbón. Tenemos tres tipos de acero. Acero de alto, medio y bajo carbón. ¿Qué significa? Que el porcentaje de carbón en el alto carbón va a ser al límite, entre 1.68 y más o menos 1%, 0.9% de alto carbón. Medio carbón está de 0.9 a 0.3, bajo carbón del 0.03 al 0.3%. Más o menos esos son los porcentajes de carbón. ¿Y cuáles son los que se emplean en la construcción? En la construcción se emplean los aceros de alto y medio carbón. Los fierros de construcción están en este grupo. Ah, ya. Entonces, esta placa que soportar, estos perfiles metálicos que tienen que soportar alta carga, serán esos de bajo carbón, medio o alto. Estos son de medio carbón, ¿sí? Porque si fueran de bajo carbón, tendrían a comportarse como los alambres de amarre. El alambre de amarre también se conoce como fierro dulce, ¿sí? Porque tiende a deformarse con alguna facilidad por su contenido de carbón. En cambio, estas estructuras tienen mejor resistencia. Son de medio carbón. Recuerden que en la anterior clase habíamos comentado sobre el ingreso de acero chino a nuestro medio y este acero se partía como galleta. Ah, entonces, más que acero, un acero de muy alto carbón, se estaba comportando como fierro fundido, ¿verdad? El fierro fundido sí se puede partir como galletita, ¿no? No soporta alto impacto, cargas de alto impacto no soporta. También, si yo quiero deformar, voy a doblar una barra de fierro fundido, igual se va a partir, no se va a comportar como este cuerpo, ¿no? No se va a comportar como el acero, ¿sí? Bien, este dato estoy siendo redundante con este tema por lo siguiente, pues porque necesito que ustedes entiendan bien la diferencia entre acero y fierro fundido. Mucho cuidado con ese tema. La diferencia es el contenido de carbón, el contenido de carbón. Vamos a hablar más adelante de cómo se obtienen los aceros fierros fundidos, ¿sí? ¿Y qué otros metales se emplean en la construcción? Los no ferrosos, que tienen muy bajo contenido de acero, menos al 2%, y aquí tenemos los pesados, livianos, ligeros, ultraligeros. Estos últimos se emplean exclusivamente en la industria de nanotecnología, industria de la NASA, ¿no? Puede ser también ahí, industria médica, ahí está este empleo de metales. En la construcción utilizamos estos, sobre todo estos dos. Los pesados, el plomo. Ah, ¿de dónde viene el término plomería? ¿De dónde viene el término plomería? Bueno, pues la plomería viene
del uso del plomo, Ah, muy bien, aquí vamos a colar esta imagen, etcétera. Ok, ¿qué vemos acá? Aquí estamos observando un hombre que está haciendo trabajo de plomería. Estos ductos actualmente, para que todos sepan, ya son plásticos, pero antiguamente esto se hacía con plomo. ¿Por qué? Porque el plomo es un metal muy dúctil. Se deforma con mucha facilidad. Agarro, deformo. ¿Por qué si el metal era tan bueno se ha dejado de usar, ingeniero? Porque este metal es tóxico. Recuerden que el agua pasa por acá y esto va a ir a los drenajes sanitarios, aguas servidas, sistemas de aguas servidas, etcétera. El contenido de plomo al momento de hacer el tratamiento de esas aguas para volver a llevarlas al sistema como aguas claras ya, tenía este problema, alto contenido de plomo. Entonces hoy en día ya no son plomeros, son plastiqueros. No, se sigue manteniendo el uso de plomería, pero se entiende ya que los ductos que se emplean hoy en día ya no son de plomo, sino son productos plásticos. ¿Sí? Es una de las ganancias de los materiales poliméricos en el empleo en la construcción. El plomo tiene una densidad de más o menos 9 y el cobre tiene una densidad de 8.9. Por eso están entre el grupo de los materiales pesados, no ferrosos pesados. ¿Sí? El cobre vamos a hablar más adelante, pero de inicio su uso es en la construcción, va destinado más exclusivamente al tendido eléctrico. Dato importante, si nosotros tomamos en cuenta el porcentaje de costo, escuchen bien, el porcentaje de costo de una obra, el tendido eléctrico, todo lo que se refiere a instalaciones eléctricas, más o menos absorbe el 30% del costo total de la obra. Si el cable corresponde a norma y si la calidad de la instalación es la correcta, ¿no? Ese tendría que ser más o menos el costo. En livianos está el aluminio. Ya sabemos que el aluminio se utiliza sobre todo porque tiene una gran propiedad. El aluminio no se oxida, tiene una película de óxido ya que evita que se oxide el aluminio y hoy en día ha empezado a emplearse sobre todo en revestimientos. Eso vamos a verlo más adelante. ¿Ok? Bien. ¿Qué más sabemos? Esto lo hemos revisado. Bueno, de todas formas vamos a entender una vez más. Ya habíamos comentado que la industria, una de las formas para obtener acero es el empleo de altornos. Este es el altorno. Tenemos 1, 2, 3 elementos que se cargan. El mineral de hierro, que es un óxido de hierro, la hematita, magnetita, etcétera. Aquí tenemos carbón y tenemos caliza. Esto se introduce al alto horno en capas. Una capa de mineral, otra de carbón, otra de caliza, mineral, carbón, caliza, etcétera. Y a medida que va ingresando más al interior del horno, la temperatura crece de 300, 900, 1200, 1800 en la parte inferior, porque aquí tengo quemadores. Y el producto que se va a obtener de toda esta proceso siderúrgico es el arrabio. ¿Qué es el arrabio? El arrabio, ya habíamos comentado que es esto, ¿no? Es el óxido, tenía el óxido de hierro, el mineral es un óxido de hierro, voy a añadir carbón más caliza y voy a obtener arrabio, que es carburo de hierro, ¿no? Tengo hierro con alto contenido de carbón, está un 6-7% de carbón, 6-7% de carbón, ya, o sea que ni siquiera es fierro fundido, tiene más carbón que el fierro fundido, sí, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que eliminar el carbón. Para eliminar el carbón, ¿qué voy a hacer? Le voy a añadir oxígeno al carbón, a este producto que es el carburo de hierro, ¿no? Y si le añade oxígeno, el oxígeno reacciona con el carbón, me va a producir CO2 y obtengo el hierro con un porcentaje de carbón más controlado. Ya. Entonces el porcentaje de carbón ahora sí puede ser, si le quito poquito carbón, se va a comportar como fierro fundido. Y si le quito más carbón, se va a comportar como acero. Por eso los chinos nos querían vender gato por liebre. En vez de acero, querían vendernos fierro fundido. Han soplado muy poca cantidad de oxígeno y el acero, que tenía que tener un límite de más o menos 1,68%, ya tenía exceso, ya no se comportaba
ni como acero, ni como fierro fundido, por eso se partía. Ah, ya, entonces nos han vendido un acero maltratado. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y si comparamos acá, dijimos, ¿no? Es un acero de, podríamos decir un acero dulce de bajo carbón, medio carbón, alto. ¿Ve? Bajo carbón, medio carbón, alto carbón. Mientras más carbón tiene, obviamente tiene menor resistencia al esfuerzo, se va a deformar mucho menos, ¿sí? Tiende a comportarse como un fierro fundido. Ya habíamos visto aquí esta imagen, ¿no? Si tiene esa característica, lastimosamente el acero no va a poder emplearse de esta forma. El acero tiene que doblarse con facilidad para hacer los estribos. No puede doblarse, significa que el acero tiene mucho contenido de carbono, ¿verdad? Ok, ya para ir concluyendo esta partecita, aquí vemos unas imágenes. Aquí están lingoteando acero. Imaginen ustedes el equipo de protección personal que emplean los siderurgistas. Esto te da una clara idea de que la temperatura no va a ser un problema para el acero. Si yo tengo una estructura, tendría que ser un mega incendio y tener demasiado combustible, mucha cantidad de aire para que se llegue a los 1300, 1500 grados. Y eso es muy poco probable, ¿no? Muy poco probable. Eso sí, el acero es susceptible a la oxidación. Eso sí, efectivamente, se oxida con mucha facilidad. Mientras más carbón tenga, también se oxida con más facilidad. Eso es bueno que sepan también. Aquí tenemos el proceso, ¿no? Para la obtención del acero. Estas son las siderurgias. Y este es lo que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Cómo se sopla el oxígeno, ingeniero? Ah, ya. Se hace de la siguiente manera. Estos son los hornos Bessemer, son de los hornos más antiguos, estamos hablando de una tecnología antigua, no estamos hablando de reducción directa, ¿sí? Se introducía aquí el agravio, aquí está el carburo de hierro, se pone lanzas, se introducen lanzas, se inyecta oxígeno. Hoy en día ya existen otro tipo de hornos, pero estamos viendo el principio básico. Inyectando el oxígeno se forma CO2 y aquí ya tenemos un hierro con menos carbón. Esto se vacía y ya tenemos nosotros ya nuestro acero ya controlado, ¿verdad? Es así como se hace. Bien, ¿qué más podemos observar? Tenemos también ya la aplicación, ¿no? Aquí vamos a ver la aplicación de los otros metales que se emplean en la construcción. Acá tenemos los famosos cholets, ¿sí? Y estos son los cholets, excelente. En estos cholets, aquí vamos a poner acá, muy bien. ¿Por qué se caracterizan? Es por la cantidad de material de aluminio que se ha empleado para el revestimiento, ¿sí? Y esa es una gran propiedad del aluminio. Es más, el aluminio viene con colores definidos, ¿sí? Y esto se aplica sobre un entramado metálico. ¿Qué es un entramado? No son nada más que una estructura que se coloca sobre el tabique, ya sea de cemento, bueno, tocas tabique de ladrillo, sin necesidad de hacer ningún tipo de revoque, nada, se coloca el entramado, que son como rejas, vamos a ver más adelante que son entramados, son rejas cuadriculadas, y sobre eso se va armando toda la estructura del aluminio. Para que esto tenga un alto tiempo de vida útil, es necesario que el entramado sea bueno, y estamos usando este último entramados de perfiles metálicos con perfiles metálicos, y eso es peligroso, ¿sí? Si no tiene un buen entramado, una carga de viento fuerte, igual que el puente Tacoma, va a volar todo el revestimiento. Aluminio también empleamos en carpintería de aluminio para ventanas exclusivamente. Aquí tenemos los cables, estos son unifilares porque tienen solamente un solo cuerpo, estos son los multifilares. Y les decía, ¿no? En Navidad, ¿qué te venden? En Navidad te venden estos cablecitos, te dicen cables, ¿ven? Pero estos cables tienen un gran problema, estos cablecitos. El cable que tienen es que la cantidad de hilos es reducidísimo, o sea, no son la cantidad de hilos que deberían ser. ¿Qué cosa es grueso? El plástico, eso es grueso. Pero la cantidad de cables, los hilos, acá, para el cable, son reducidos. Por eso, mucho cuidado con comprar cables. Cuando compren cables, corten y fíjense la cantidad de hilos que tienen. Hoy en día he visto cables con gruesos, aparentemente son bastante gruesos,
pero cortas, y lo único grueso es el plástico. Lo delgadito ahí, los cables, que es lo que va a transferir la energía eléctrica, es muy reducido, ¿sí? Después tenemos acá quincallería. En quincallería todo lo que son chapas para puertas y demás, exclusivamente está hecho de materiales no ferrosos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito del fierro dulce. Aquí dice se usan como combos, combillos, martillos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy golpeando, obviamente estos tienden a deformarse. No van a deformar la pieza que están golpeando con mucha celeridad. Sí se va a deformar la pieza y es lo que queremos de los combos, combillos, ¿no? Que se deformen la masa del combo. Aquí vemos fierro corrugado. Y en el caso del fierro corrugado, es bueno que sepan ustedes, este es un acero de medio a alto carbón, ¿sí? Pero también existe una amplia variedad de fierros corrugados. ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué hay una amplia variedad? Pues porque ya por norma, si mi estructura tiene que ser antisísmica, el fierro corrugado que voy a emplear necesita mejor resistencia a la tracción, es decir, el límite elástico tiene que estar un poquito más por encima del normal. Por ese mismo hecho no puedo usar fierro corrugado el mismo para todas las obras. Para obras antisísmicas el fierro corrugado es muy diferente. Mucho cuidado con ese dato. ¿Ok? Bien, hasta aquí todo lo que refiere, hemos puntualizado lo que refiere a materiales metálicos.